Hola, sean bienvenidos a nuestro noticiero. En la emisión de hoy tenemos a dos invitados demasiado especiales y demasiado importantes para la Guerra Fría. Los cuales son Ho Chi Minh, líder del Partido Comunista Vietnamita, y Peter Parker, más conocido como el Hombre Araña. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. He venido desde la muerte para mostrar la atrocidad de estos americanos. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo venía desde los cómics para mostrar la maldad del Partido Comunista. Muy bien, ahora les vamos a hacer algunas preguntas acerca de la Guerra Fría que nos permitirán entender mejor sus contextos, sus vidas, su obra y sus consecuencias. Entonces empecemos por usted, señor Ho Chi Minh. Tengo entendido que usted fue el líder de Vietnam del Norte y de su Partido Comunista, que usted vivió en muchas partes del mundo y dirigió muchos años. Fundó múltiples partidos políticos diferentes, múltiples periódicos y se hizo con el control de Vietnam luego de su independencia. Oprimió brutalmente a la oposición y se enfrentó tanto a los franceses como a los norteamericanos. Pero entonces me gustaría preguntarle, señor Ho, dígame, ¿qué procesos se estaban dando en su país de Vietnam que a la hora de la que usted tomó el poder? Por favor, explíqueme. Yo, Ho Chi Minh, al igual que mi pueblo vietnamita, fui subyugado a través de toda la historia por los imperios de todo el mundo, desde el imperio mongol hasta las dinastías chinas. Incluso mirando menos de 100 años atrás, está el imperio francés y el imperio japonés, que hicieron parte de ocupación de nuestras tierras sagradas. Es por esto mismo que les voy a relatar cómo el mundo se vio envuelto y cómo nosotros los vietnamitas nos logramos liberar de esos yugos para tener la independencia en la actualidad. Por esto mismo les vengo a hablar de cómo los franceses llegaron a nuestras colonias, nos colonizaron. Mi hermana servía a uno de estos soldados franceses, los cuales atormentaban a nuestra familia. Incluso mi padre, que era uno de los más eruditos de todo Vietnam, llegó a ser parte de unos magistrados de unas ciudades, pero este fue totalmente subyugado, siendo maltratado y tirado a la calle por el imperio francés. Por esto mismo nosotros nos rebelamos, creamos el Partido Comunista, el cual buscaba la liberación de Vietnam. Incluso yo, ilustrado por todas mis artes, llegué a viajar a Francia por su precioso lema de paz, libertad y justicia. Pero al llegar estaba transcurriendo un suceso histórico que todos conocemos, que fue el origen de todo. Y es que estaba pasando la Primera Guerra Mundial, cosa que dividió todo el mapa de Europa, creando los grandes nacionalismos y fomentando el nacionalismo mundial. Esta guerra y la Segunda Guerra Mundial, con los fascismos, comunismos y los últimos auges de imperialismo, siendo la marcha brutal y los asesinos en esta historia, nosotros decidimos hablar sobre cómo nuestro pueblo estaba siendo maltratado por los franceses y cómo deberíamos acabar con el colonialismo. Por esto mismo, su pueblo vietnamita llegó a crear su propia revolución, empezando así la revolución contra los franceses, iniciando finalmente la independencia de Francia, teniendo esta muchos altercados. Está bien, Spider-Man, una pregunta para ti. Sabiendo que Stan Lee te creó en la época de los 60 y durante la Guerra Fría, ¿cuál crees que fue la intención de tu creador al crearlo? Bueno, primero que todo, ahora que estamos en confianza, bueno, casi, quería mostrarles mi verdadera identidad. Mi verdadero nombre es Peter Parker y ahora sí voy a proceder a responder la pregunta. Pues a pesar de que no soy mi creador, siento que su intención al momento de crearme fue apoyar el bando capitalista y mostrando sus ideales, valores y todo lo que el gobierno norteamericano buscaba promover para así ganar la guerra en mí y los demás héroes creados por él, debido a que era una guerra ideológica y más que todo se buscaba infundir en la población los ideales que se buscaban promover. Esto fue igual para los dos bandos, pero aún así, centrándonos en el bando vencedor y claramente el mejor de los dos, mi creador tuvo la intención de apoyar a la guerra mediante esta técnica de promoción ideológica. Malditos sean capitalistas de Occidente, siempre haciéndonos que armar a nosotros los comunistas. La invasión de Mao Zedong y Stan Lee. Obviamente no, el bando capitalista es el claro vencedor y el mejor para la sociedad. No, pero no peleen. De aquí nos tenemos que tolerar para poder entender lo que sería toda la Guerra Fría. Pero entonces, a ver, señor Ho, explíqueme por favor. Yo tengo entendido que usted a lo largo de su vida hizo muchas cosas y que vivió una vida bastante intensa. Tengo entendido que usted
Viajó a Francia, como ya nos lo explicaste, fundaste varios partidos, el tercero comunista, el comunista socialista de Francia, etcétera, etcétera, y que también formaste varios frentes y ejércitos como sería el Vietminh y el Vietcong. Pero cuénteme, una vez que ya por fin consiguió el poder y ya por fin se volvió el líder de la República Socialista de Vietnam, cuénteme por favor, ¿qué fue lo que hizo con el poder y cómo llegó ahí? A pesar de lo ya mencionado de la hipocresía francesa, ya Francia me cambió la vida definitivamente, ya que con varias amistades pude empezar en el Partido Socialista Francés, además de reunir a gente que quería buscar la liberación de Vietnam. En este mismo pude acceder a la URSS y volverme un líder prominente en las convenciones mundiales del comunismo. Y también gracias a esto pude volverme secretario de unos líderes comunistas. A pesar de esto, estos fueron masacrados por los malditos republicanos de los chinos y yo tuve que ver la muerte de todas esas personas. Por esto mismo, ahí fue cuando comenzó mi historia, la historia de cómo me decidí enfrentar la Vietminh, mi guerrilla, mi partido y el Partido Comunista Vietnamí. Así fue como llegué a Vietnam, buscando la realización contra los partidos y los opresores franceses en las Indochinas, y así fue como yo llegué a crear el Vietminh y el Partido Socialista Vietnamita. Incluso así, pasado después de la guerra de las Indochinas, de la dictadura Diem, nosotros, el Partido Comunista, proponíamos una solución democrática y las guerrillas del sur se negaron y empezó una dictadura, la dictadura Diem, ese maldito apoyado por los Estados Unidos, y así fue como comenzó la guerra de Vietnam. Muy interesante. Bueno, Peter Parker, y ahora para seguir contigo, ¿qué efectos tuvo tu creación en la mentalidad norteamericana de aquel tiempo? Bueno, la pregunta, la verdad, es bastante interesante. Esto es debido a que la Guerra Fría principalmente se caracterizó por una guerra ideológica, por lo que se buscaba, más que conflicto bélico, promover una ideología a los otros países. Por esto es bastante interesante. Esto fue más que todo en los niños, debido a que los héroes son mejor recibidos por los niños, debido a que son más influenciables y obviamente son más afines a los héroes. Estos crecieron con unos ideales y unos ejemplos a seguir, que somos nosotros los héroes, que representaban los valores capitalistas, todo lo que componía y buscaba promover el gobierno norteamericano. Estos niños que crecieron durante la Guerra Fría, especialmente los que estuvieron al momento de mi creación en los años 60, crecieron referenciando a los héroes como sus ejemplos a seguir, por lo que crecieron y adoptaron estos valores y esta ideología en sus vidas, por lo que cuando fueron capaces de tener más presencia en el mundo, pudieron promover ellos mismos esto con lo que crecieron. Esos malditos cerdos, insultando a los niños, instruyéndolos para la guerra. Eso es el capitalismo, meras ideologías de basura. El verdadero camino es el comunismo. ¿Y es que acaso ustedes no usaron niños en sus bosques y todas sus guerrillas? Bueno, ya ustedes dos, por favor, dejen de pelear que necesitamos terminar esta entrevista. Dios mío. Entonces, a ver, señor Ho, explíqueme. Tengo entendido que una vez que consiguió independizar Vietnam y hacerse con el poder, los norteamericanos apoyaron un golpe de estado en el sur a favor del general Diem, y fue ahí cuando empezó la tan conocida guerra de Vietnam. ¿Me podrías, por favor, qué se presentó en ese conflicto y como tipo qué ocurrió, cuáles fueron sus consecuencias? Aquella guerra, esos recuerdos. Todo por culpa de los americanos poniéndose inepto el Ñongo Deng. Es por eso mismo que yo, el líder Ho Chi Minh, decidí empezar esta guerra. Nosotros éramos apoyados por el bando del bien, los comunistas, guerrillas de Laos, de Camboya nos apoyaban, el Frente Ejército Armado Japonés, la URSS, los comunistas de Cuba y el ejército del gran Mao Zedong nos apoyó en esta guerra. También estaban aquellos bandos de los incompetentes americanos de Occidente y del capitalismo, los cuales tenían de aliados a Corea del Sur, tenían aliados también a todas esas naciones occidentales corrompidas por el mal del capitalismo y la globalización. Por eso mismo, esta guerra se llevó miles de bajas, con muertes
de parte de ambos bandos. Pero nosotros, los comunistas, nos alzamos y triunfamos. Esta guerra nos permitió liberar al pueblo vietnamí y enseñarle a esos americanos que no son nadie. Estas consecuencias, a pesar de que llevaron todas sus vidas, valió la pena por el patriotismo, nacionalismo de nuestra nación. Señor Jo, siéntese, por favor. Bueno, pero qué personajes tan enérgicos y encantadores, ¿no? Espero que luego de escuchar sus testimonios tan interesantes hayamos entendido mejor acerca de la Guerra Fría y cómo se desarrolló. Pero ya con esto se concluiría la emisión de hoy. Espero que les haya gustado nuestro noticiero y espero que se vean para la próxima. Muchísimas gracias.